Volvemos luego de la pausa para conversar con el invitado del día. Un importante tema que vamos a ir desarrollando. Estamos junto a Nilo Lizardi. Él es docente del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei de la ciudad de Osorno, docente de la asignatura del área vegetal. Lo saludamos primero que nada y le damos las gracias por estar junto a nosotros a través de las pantallas de nuestro canal. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí para poder compartir las cosas que hago y que se hacen en el instituto todos los días. Perfecto. Vamos a comenzar entonces a conversar de temas bastante importantes y uno de ellos dice relación con lo que se está realizando actualmente en el área vegetal. Algo ya habíamos conversado previo a la entrevista, también hay temas relacionados con otras áreas, pero qué mejor que nos cuente nuestro invitado, el docente Nilo Lizardi. Cuéntanos un poco el trabajo que se está realizando actualmente en el área vegetal. Bueno, en el área vegetal, primero que todo, es bastante importante dentro del instituto, porque el instituto tradicionalmente hablaba mucho sobre ganadería, pero hoy en día ha cambiado eso, dadas las perspectivas y las cosas que se están viendo hoy en día en el campo acá en la zona de Osorno, especialmente en el área frutales, por ejemplo. De hecho, específicamente yo soy profesor del área de frutales, pero junto al área de frutales también están otras partes vegetales como la parte de cereales, está también la parte de hortalizas, también se le está dando un buen auge, y no solamente en el sentido de contratar profesores y quizás de entregar más horas, sino que también el instituto ha hecho ciertos esfuerzos respecto de comprar materiales. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un vivero, del cual además soy asesor, en el que trabajamos de acuerdo a todas las normativas del SAC. Entonces hay una orientación bastante interesante por parte del instituto de trabajar con el área vegetal, que hoy en día está tomando este impulso. Yo creo que todos lo han visto. Por ejemplo, en el verano hay mucho trabajo en el tema frutícola, los arándanos, por ejemplo, hoy en día están empezando grandes plantaciones de cerezos, etcétera. Así que abierto. Y en este punto usted lo tocaba un poco, estaba en la ganadera, pero desarrollando ahora el área vegetal. Me imagino que a nivel regional también es un tema importante, ¿cierto? Sí, la verdad es que es un tema importante. De hecho, yo creo que basta con hacer un poco de memoria. Hace unos 2 o 3 años atrás, nosotros no teníamos empresas que vendían, por ejemplo, como pasa hoy en día, techos para cerezo. Está, por ejemplo, el vivero Hijuela, que es un vivero que proviene directamente de la zona central y propaga plantas específicamente frutales, etcétera. Y ya con eso uno se da cuenta de que está cambiando un poco el paradigma de solo ganadería acá. ¿Hacia dónde encuentra que va el área hortifrutícola aquí en la región de los lagos? Y Osorno también, que es parte de esta región. Bueno, justamente ayer conversábamos con un par de asesores eso, ¿no? Es bastante interesante porque da pie especialmente para el tema de la fruticultura. Hay el cambio climático ha generado espacios muy importantes para el tema de la fruticultura. Ahora, lo que falta también, eso sí, hay que tomarlo en consideración, es bastante investigación, porque muchas veces se ha hecho mucho como copy-paste desde lo que pasa en la zona central acá, y falta un poco de investigación respecto de cómo mejorar las cosas acá. Y yo creo que esa es como la vuelta que se está empezando ahora, a generar investigación, espacios para investigación. De hecho, el INE, por ejemplo, trajo un investigador durante este año para poder empezar a hacer observación respecto a eso. Y lo importante en el desarrollo también es lo que realizan instituciones como el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei. Me imagino también con los alumnos, ¿cómo es el trabajo en estas materias? Me imagino que hay interés también por aprender de este tema, que como lo indicamos y lo hemos estado señalando ahora, es un tema que va agarrando cada vez más importancia. Claro, yo más o menos 4 años trabajando en el instituto. Okay. Yo recuerdo que cuando llegué uno conversaba con los alumnos y la mayor parte, el 80%, tenía gran interés sobre el área ganadera, claro, y era como el área. Quizás había un poco sobre la parte de mecanización también, que también es un área muy interesante, pero era como eso. Y eso ha ido cambiando de a poco. Y hoy en día uno encuentra en los grupos cursos, encuentra un porcentaje de por lo menos un 30% que les gusta la fruticultura, les gusta el área de hortaliza, inclusive las flores, por ejemplo, y quieren explorar mucho más eso. Y en ese aspecto, no solamente, insisto, están las clases, sino que hoy en día, por ejemplo, hay muchas prácticas que se hacen eso, visitas a terreno. Por ejemplo, yo trabajo con alumnos haciendo injertos, cosas así. Sí. Por eso también quería hacerle la consulta. También no es solo lo que se aprende en materia académica, sino también lo que se hace afuera, claro, en las visitas, en el trabajo, ¿cierto? Sí, porque yo, por ejemplo, en invierno salimos, todos los que estamos trabajando en la parte de fruticultura, salimos a podar.
Y todos podamos manzanos, podamos cerezos, ciruelos, trabajamos con frambuesa. En esta época, por ejemplo, hay muchos alumnos que están haciendo práctica en el espacio que tenemos con fruticultura y están trabajando haciendo algún control de enfermedades, cosechando todas las especies que tenemos. Entonces, hay mucho más allá de solo estar en la clase mirando diapositivas. Y eso es bastante bueno en el terreno que tienen ustedes, me imagino, para trabajar en base a estos puntos, a estos lineamientos. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante porque el espacio que existe ahí es un espacio que está en el medio de la ciudad. Claro. Y finalmente son un buen número de hectáreas que nos permiten a nosotros no solamente quizás también trabajar en la parte frutícola, o sea, si alguien va para allá va a ver que hay ganadería, hay maquinaria, la misma gente del liceo también se aprovecha también de este espacio. Perfecto. Y en este tema hay interés también por parte de los alumnos, me imagino que también la comunidad va tomando conciencia con respecto a este tema. Algo me comentó también que está un poco quizás relacionado con el tema del cambio climático, un tema importante. Claro, obviamente que sí. La gente sí está tomando una conciencia muy distinta. Por ejemplo, estamos nosotros en pleno periodo de matrícula. Perfecto. Y la verdad que es bastante sorprendente cómo va llegando mucha gente interesada en estudiar en este lugar, que finalmente es un instituto que pertenece acá a la comuna de Osorno, que es tradicional de acá de la provincia y la región, y más allá de quizás las otras estructuras universitarias que también existen, pero hay una gran cantidad de alumnos que están interesados por todas estas cosas. ¿Y quienes están o les gusta este tema también después pueden desarrollarlo solos, cierto? Sí, claro. De hecho, el instituto, aparte de entregar la ingeniería de ejecución y los técnicos, también se trabaja en diplomados. Por ejemplo, estuve trabajando en un diplomado de agroecología ahora último, y entonces se van generando ciertos diplomados que complementan un poco la carrera. Perfecto. Van enriqueciendo un poco más el tema de conocimiento con respecto a esta situación. Claro, lo van enriqueciendo. Perfecto. Y el tema que estamos hablando también de ir avanzando en la zona, me imagino que esto no solo es de aquí, no solo del trabajo, sino también es a nivel regional lo que se está realizando en estas materias. Sí, la verdad es que cuando nosotros hacemos una observación desde arriba de este punto, una de las cosas que llama mucho la atención es, por ejemplo, la cantidad de viñas, por ejemplo, que se han empezado a instaurar acá. Y de hecho hay también un ex compañero de mi universidad, de hecho, que trabaja con viña y él se ganó un premio en Santiago a su vino. ¿Ya? Eso significa entonces que nosotros acá reunimos las condiciones. De hecho, un alumno que tengo tesista también está trabajando, tratando de hacer un proyecto para instaurar viñas en un lugar de San Juan de la Costa. Entonces uno empieza a ver que hay cosas muy distintas que se están proyectando y son súper interesantes. Entusiasman, yo creo, mucho tratar de generar hoy en día estos espacios de innovación que no siempre se dan en todos los lugares. Y ese tema, le voy a hacer también una consulta un poco aparte, pero el tema de las viñas que se están viendo ahora, ¿es producto también de que ha cambiado un poco el clima o antes no se trabajaba y por eso no había? No, la verdad es que tiene que ver también un poco con el cambio de clima. Ah, perfecto. Sí, tiene que ver un poco con el cambio de clima. Quizá hay viñas que son un poco más antiguas, pero con este cambio climático es obvio que se genera una oportunidad distinta. O sea, a futuro también podemos ir pensando que a lo mejor algunas cosas que acá no se daban, se van a ir dando. Sí, obviamente. O sea, hay que pensar, no sé, si uno piensa hace unos 10 años atrás, creo que había un lugar que se producía cerezo cerca de Río Negro, pero nadie pensó en la explosión que existe hoy en día, por ejemplo, con el tema de los cerezos. Claro. Y basta, por ejemplo, ver también lo que pasó hace unos días atrás en la zona central, con el granizo que cayó. Claro, eso también llama la atención, también se genera una opción distinta de estar aquí, a lo mejor no correr ese tipo de riesgo. Y es interesante entonces poder tener los conocimientos necesarios para poder realizar un emprendimiento, por ejemplo. Sí. Es un tema bastante importante. Vamos a seguir avanzando, pero también queremos ver porque don Nilo Lizardi, que nos acompaña, el docente, también ha realizado otros estudios e investigaciones, ¿cierto? En el caso específico estamos viendo un tema de la presencia o no de metales pesados en cultivos de hortaliza, en Puchuncaví, pero coméntenos un poco más. Usted tiene más conocimiento de este tema, que son temas que son importantes también de realizar y que han estado en la palestra en algunos de los días. Bueno, yo el año 2016, de hecho, me nació la inquietud de progresar un poco respecto a lo que estaba haciendo el instituto. Y conversé con algunas personas conocidas, qué sé yo, y llegué hasta una oportunidad de hacer un magíster en la universidad donde salí yo, que es la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Perfecto. Conversé, qué sé yo, fui a una entrevista, quedé y se me ofreció trabajar, tanto como tema de tesis como para trabajar en el lugar, porque obviamente uno tiene que mantenerse, qué sé yo, trabajar en un proyecto que buscaba llegar a un resultado respecto de cuál era el riesgo para la salud de consumir hortalizas cultivadas en los suelos contaminados de la comuna de Puchuncaví. Ah, perfecto. Y de eso se trataba el estudio.
Y la verdad es que se llega finalmente a ciertos resultados que son ciertamente observables, no sabría decir si netamente tan tajantes, pero son un poco complejos y afectan principalmente a los niños. Al resultado que llegamos en la investigación era que a los niños de 1 a 5 años teníamos un coeficiente de riesgo, porque el cociente de riesgo, si nosotros superamos el valor de 1, significa que se puede generar una enfermedad a través del tiempo, digamos. No un cáncer, sino que una enfermedad crónica. ¿Ya? El tema es que nosotros llegamos con el arsénico a un valor de más o menos como 0,6 con los niños de 1 a 5 años para el lugar donde existían suelos contaminados, porque obviamente nosotros hacemos un estudio de varias parcelas. El tema es que, claro, nosotros hacemos la observación de eso, del consumo de hortalizas, pero nosotros evaluamos 6 hortalizas. ¿Ya? Y por otro lado, ¿y qué pasa con el consumo de agua? Porque habría que sumar el consumo de agua. Claro. ¿Y qué pasa con el polvo? ¿Y qué pasa con el aire? Entonces, finalmente, es una sumatoria de cosas en la que nosotros generamos esta pequeña base. Hay otros compañeros míos que de hecho también estaban siguiendo este estudio, pero es una sumatoria de cosas. Y eso es lo que finalmente genera una pequeña alarma. Porque al final, claro, ya entonces la gente puede consumir al menos esas hortalizas que se proponían ahí. O se puede generar ciertas medidas para paliar un poco de que las hortalizas no absorban tantos metales pesados desde el suelo. Pero el tema va por el lado de que no es la única vía. Hay otras vías. Claro. Y en ese sentido de las otras vías, ¿se ha tenido alguna preocupación por parte, no sé si autoridades o comunidad, de tomar en cuenta estas situaciones, estas otras vías? Porque usted tiene mucha razón, se habla del tema de la hortaliza, pero de repente hay otros temas que pueden influenciar en esta materia. Claro, de hecho una compañera mía, también del magíster, ella estudió cuál era el efecto del polvo. Entonces ya ahí se suma una parte. Por otro lado, hay una cierta observación no recuerdo cuál es la empresa, pero la empresa que entrega el agua ya potable, ellos también están haciendo estudios y hasta ahora han observado que no debería haber gran asunto. Y también hay estaciones de monitoreo del aire. Y el tema es ese, que finalmente cuando uno lo analiza en particular, claro, son todas más o menos pequeñas, pero el tema es que qué pasa cuando las suma. Y yo creo que ahí es donde viene finalmente la última parte de estos estudios. Y una consulta, la voy a hacer, ahí si me equivoco usted me dice, pero estaba viendo lo último, el tema del aire. La situación, por ejemplo, en los hornos de contaminación, ¿podría afectar también de alguna manera o no? O sea, de hecho afecta. Afecta directamente. Lo que pasa es que en el caso de Osorno es una situación distinta, porque en Puchuncaví lo que nosotros tenemos son metales pesados. Perfecto. Ya que nosotros, por ejemplo, estudiamos principalmente el arsénico, el cobre, el cadmio. Entonces, acá no son metales pesados, acá el tema es el humo. Y ahí nosotros hablamos del material particulado. Y mientras más pequeño, finalmente, más afecta, y lo que hace principalmente es afectar las vías respiratorias y deja a la gente mucho más sensible a los problemas respiratorios. Y creo que eso se nota, porque en invierno siempre se habla en la parte de salud que hay mucha gente con problemas respiratorios. Un aumento que se genera. Perfecto. Bueno, son temas bastante interesantes. Me imagino que estos también son adquiridos por los alumnos que llegan, ¿cierto? Y se van dando a conocer la experiencia y los temas con respecto a estos dos puntos importantes. Bastante interesante lo del estudio. Ya tendremos posibilidad a lo mejor de hablar también un poco más, estamos un poco cerca del tiempo, pero me imagino que haciendo lo que es un resumen final, este tema no deja de ser importante. Claro, no, obviamente que no deja de ser importante, además que lo que pasa es que nosotros vivimos en un lugar en el que, gracias a Dios, digamos, tenemos muy poco de la visión de lo que sucede en esos lugares. Pero lo que sucede en esos lugares, basta ver las noticias, la gente se protesta, los alumnos salen afectados de los colegios. Son temas que la verdad afectan muy fuerte a la comunidad. Perfecto, le damos las gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el docente del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, Nilo Lizarde, asignatura del área vegetal, donde conversamos del trabajo que se realiza, por supuesto, en el Instituto Profesional y esta otra actividad que estamos hablando también interesante, del trabajo que realizan los docentes, en este caso don Nilo Lizarde, con respecto a un tema de investigación. Vamos a hacer ahora una breve pausa y vamos a volver de inmediato para continuar revisando otras importantes informaciones.